El campo eléctrico. Cuando en hockey se marcan 3 goles, se dice que se ha hecho un hat-trick, un truco de sombrero. Pues hoy me gustaría hacer una jugada de ese estilo. Me gustaría explicarles qué es un campo eléctrico. Resolver un problema sobre la teoría del campo que por lo que parece causó problemas a Isaac Newton y presentar una importante idea matemática conocida como ley de Gauss. Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista. Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional. A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador. Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres. Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le dieran la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución. Y así fue su comienzo, para acabar con el tiempo, siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa. Durante toda su carrera, Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores. Y sin embargo tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico. Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición. Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio. Seguramente ninguna herramienta ha desenterrado del campo de la física tantas verdades científicas como la afilada espada de las matemáticas. Cuando Michael Faraday descubrió la teoría de campos, terreno donde crecía mucho la física moderna, las matemáticas era una herramienta que él todavía no podía utilizar, pero se orientó hacia una idea que era de naturaleza esencialmente matemática. En 1789, Charles-Augustin Coulomb afirmaba lo que la comunidad científica había sospechado durante años. Coulomb demostró definitivamente que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el experimento de Coulomb, el concepto, la idea de esa relación inversa al cuadrado, había sido la más importante noción científica durante algún tiempo. De hecho, un siglo antes, la teoría de Isaac Newton estableció que la caída de una manzana y la órbita de la Luna son ambas consecuencias de las mismas leyes básicas. Y una de esas leyes, la ley de la gravitación universal, establece que dos masas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pero era una ley difícil de aplicar, incluso para el propio Isaac Newton. Para hacerlo tenía que demostrar que cuando un objeto es atraído por la Tierra, actúa como si toda la masa de la Tierra estuviese concentrada en el centro. Y más difícil, él tendría que racionalizar lo que él llamaba acción a distancia. Una frase que significaba que cuerpos tales como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente uno al otro, incluso estando separados millones de kilómetros y sin ninguna conexión tangible entre ellos. Si bien el gran genio era frecuentemente un poco irritable, incluso puede que él mismo haya llegado a admitir que sentía una cierta insatisfacción con la idea de la acción a distancia. Quizás un tanto a la defensiva, Newton escribió en su Principio: no he sido capaz de descubrir el curso de esas propiedades de la gravedad y no finjo ninguna hipótesis. Y con esa famosa frase, no finjo ninguna hipótesis, Newton no sentía la necesidad de explicar la ley de la gravedad, por la física o por la mecánica. Nos basta, añadía, con que la gravedad realmente exista y actúe conforme a las leyes que hemos explicado.
Evidentemente eso bastaba. Más tarde, la ley de la gravedad se convirtió en Inglaterra en la ley del país. Y en el siglo XIX, los seguidores de Newton habían descubierto con la ley de la gravitación firmemente establecida que la electricidad y el magnetismo obedecían leyes semejantes. En todas ellas, la fuerza decrece según el cuadrado de la distancia. La semejanza es asombrosa. Y la cuestión es, ¿por qué? Quizá porque la ley de la inversa del cuadrado esté relacionada con una sencilla propiedad geométrica del espacio tridimensional. O quizá porque esas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley de la inversa del cuadrado puede apreciarse en el concepto de flux, palabra latina que significa fluido. La luz fluye a partir del Sol por igual en todas las direcciones. Cuando se extiende alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imaginen una esfera que contenga al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, independientemente de su distancia al Sol. Y el área de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio. De forma que la cantidad de energía luminosa por unidad de área decrece con el cuadrado de la distancia. La ley de la inversa del cuadrado no era la única idea provocativa a que estuvo expuesto Faraday cuando era joven. En 1810 visitaba con regularidad la Royal Institution, en particular las conferencias del legendario profesor de la institución, Sir Humphrey Davy. Davy era químico y filósofo de la naturaleza, un erudito nombrado caballero, barón y presidente de la Royal Society. Estaba en la misma cima de la ciencia británica. Con su propia investigación como tema y como autoridad mundial en la materia, Davy hablaba de todos los elementos químicos, del sodio al potasio y del cloro al yodo. Davy se convirtió para Faraday en el padre de la ciencia y continuó siendo su mentor e influyendo en él enormemente durante casi 20 años. Aunque a veces la relación era vacilante, sin embargo, bajo la influencia de Davy, en la edad de oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Faraday descubrió la benzina, licuó el gas cloro y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus notables logros como químico es interminable. Sin embargo, en 1821, Faraday dejó de lado sus investigaciones en química. Ese mismo año, Ørsted descubrió el efecto que la corriente eléctrica tiene en los imanes, y mientras que ese efecto se puede ver ahora claramente, en 1821 era todavía un gran misterio científico. Ciertamente, ¿por qué la aguja de una brújula se colocaba en posición perpendicular a la corriente eléctrica? En primer lugar, picado por la curiosidad, y debido a que un editor le había rogado que escribiera un artículo que diera fin a la confusión científica, Faraday se puso a resolver el misterio del mismo. Faraday vio que se podría aprovechar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un aparato para hacerlo. Ese aparato resultó ser el primer motor eléctrico. ¿Cómo consiguió eso Michael Faraday? Quizá porque, siendo incapaz de analizarlas matemáticamente, sí fue capaz de tomar esas fuerzas magnéticas circulares tal como se presentan. De cualquier manera, según Michael Faraday, tanto la electricidad como el magnetismo aplicaban verdaderas fuerzas en el espacio y comenzó a estudiarlas partiendo de varios supuestos. En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Como si se debiese solo a una carga, el diseño de las fuerzas detectadas en la carga de prueba es simple. Es más complejo en el caso de dos cargas opuestas.
para dos cargas del mismo signo. Y más complejo aún para disposiciones más complicadas. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas. Esa magnitud es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio, consiguió ver más que sus colegas. Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos, llegó a ser con el tiempo director del laboratorio de investigación de la Royal Institution, y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society. Fue trabajando como investigador, más que como profesor, como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio. Para él, la fuerza 1 partido por r² entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran, y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio, y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría 1 o 2 pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie.
La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifiesta varios hechos bastante asombrosos sobre la naturaleza misma. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero, pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. Y puesto que toda la acción se produce en la superficie, una caja metálica cualquiera, incluso una frágil jaula de rejilla, puede impedir que haya dentro campo eléctrico. Ese hecho se puede demostrar con este aparato, un electroscopio de panes de oro. Advierten cómo responde al campo de una carga eléctrica. Ven también que reacciona de la misma forma incluso cuando un electroscopio está dentro de la jaula. Sin embargo, cuando la caja está encerrada, el campo eléctrico no puede introducirse para perturbar la laminilla de oro. Cualquier caja de metal puede hacerlo. Y actualmente, cualquier caja de metal que lo haga recibe el nombre de jaula de Faraday. Por supuesto, no todas las jaulas de Faraday se diseñan para proteger su contenido de los campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente o el andamiaje de un túnel probablemente podrían despreocuparse de mantener a raya los campos eléctricos, y sin embargo hacen muy bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio son una especie de perturbación en el campo eléctrico, y porque tanto si es un puente, un túnel o simplemente la caja cerrada que responde a su nombre, una jaula de Faraday es un mal lugar para una buena recepción.
Normalmente en el exterior la recepción es muy buena. En cualquier caso, así como los camiones pueden ir a casi todas partes, ¿a dónde pueden ir las líneas de una esfera uniforme de carga? Una extensa región de carga puede consistir en muchas cargas puntuales en el espacio, pero si es simétrica, el campo eléctrico solo puede dirigirse en un sentido, hacia el exterior. Según la ley de Gauss, el flujo que atraviesa hacia afuera una superficie cerrada depende solo de la carga total. Si la región cargada es una esfera, será independiente del tamaño de esta. Dicho con otras palabras, el campo eléctrico exterior es el mismo, tanto si la carga se distribuye uniformemente en una esfera como si se concentra en un punto en el centro. Y por ese mismo razonamiento, y al depender solo de la inversa del cuadrado, la fuerza gravitatoria de la Tierra es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Isaac Newton tuvo que hacer uso de sus mejores matemáticas para demostrar ese punto, que puede haber contribuido al retraso de 20 años en la publicación de sus Principia. Pero con la ayuda de la extraordinaria imagen mental de Faraday, se pudo percibir la razón oculta detrás de esa idea y entender completamente la idea sin ninguna matemática. Pero no porque no hubiera que aplicar la matemática. Después de todo, al final, la mejor expresión científica de esas ideas de Faraday, ciertamente el último triunfo de la teoría del campo electromagnético, sería la expresión matemática de James Clerk Maxwell. Faraday llegaría a admirar a Maxwell y esa admiración sería con justicia recíproca. En respuesta a una carta de Faraday, Maxwell escribía: «Es usted la primera persona para quien la idea de los campos actuando a distancia ha surgido como principio en el que de hecho hay que creer. Nada tan claro como sus descripciones. Usted parece ver las líneas de fuerza curvarse alrededor de los obstáculos y dirigirse perpendicularmente a los conductores, desviándose hacia determinadas direcciones en los cristales y llevando a todas partes con ellas la misma cantidad de poder de atracción, extendiéndose más esparcidas o más densas como las líneas se esparcen o se contraen. Y pensando tanto en la gravedad como en la electricidad, Maxwell concluía: sus líneas de fuerza pueden tejer un tejido que cruce el firmamento y dirija el curso de las estrellas». Faraday tenía esta idea sobre líneas de fuerza llenando todo el espacio, y no cabe ninguna duda de que Faraday creía que esas líneas estaban ahí realmente. Entonces llegó James Clerk Maxwell y transformó la idea de Faraday en nuestra moderna visión del campo eléctrico. Las líneas de fuerza de Faraday desde entonces dejaron de existir, desaparecieron. Y una pregunta razonable que se podía plantear es: ¿por qué nos molestamos en enseñarles a ustedes algo que ahora ya no creemos que sea verdad? Bien, pues porque así pueden adquirir un poco de perspectiva sobre esa cuestión cuando consideren algo en la ciencia actual. Sabemos ya que el núcleo del átomo está formado por partículas más pequeñas llamadas protones y neutrones. Podemos destrozar el núcleo y sacar los protones y los neutrones para estudiarlos. Así sabemos que son reales. Pero también creemos hoy que los propios protones y neutrones están formados por componentes aún menores en su interior, que se llaman quarks. Pero resulta que es imposible destrozar un protón y sacar sus quarks individuales. Los quarks están ocultos en el interior de los protones y de los neutrones. Por eso, la cuestión que surge a la vista es: ¿son reales los quarks? Es una pregunta muy parecida a la de si las líneas de fuerza de Faraday eran reales. A la larga, esto puede carecer de importancia.
Las líneas de fuerza de Faraday fueron una especie de andamiaje mental que hubo que colocar para poder construir el edificio final, es decir, el campo eléctrico. Ahora, por supuesto, una vez terminado el edificio, el andamiaje ya no hace falta, se puede echar abajo, quitar de en medio. Pero eso no lo hace menos importante porque el edificio no se habría podido construir sin los andamios. Algún día, volviendo la vista atrás a nuestra situación actual, puede también resultar que incluso la idea de los quarks, que los científicos de hoy están seguros de que es real, resulte también ser tan solo una especie de andamiaje mental. En cualquier caso, seguiremos estudiando el edificio final de la teoría de la electricidad el próximo día en esta clase.